así se vea completa. F5. Ahí Ahí está. está. ¿Está bien? No, está igual. Está Ponela igual. para presentar, Rodri. Pero ahí debería estar, digamos. Se te ve se Se ve ve, digamos, La barra lateral. la barra lateral. Aquí abajo, no está el... Ahí. A No, ver. Vuelvo a entrar. Volví a compartir y presentarla. tenés que ir a presentar y dice toda tu pantalla y ahí Bien, ahí va. A ver. tiene que estar abierto el PowerPoint. Ahora, No, abrirlo al PowerPoint primero, sí. de ahí anda a presentar toda tu pantalla, de las tres posibilidades, la de arriba. Apretás ahí y ahí cliqueas en la pantallita, ahí está, Ahora sí. ahí está, Ahí estamos. ahí está. Sí, sí, Bueno. sí, Y se escucha bien. sí. Sacale Bueno, el dejar de compartir ahí, ve, ocultarlo. Ahí está. vamos entonces. Bueno, yo soy Rodrigo González y les voy a hablar un poquito de colecciones y principalmente voy a hacer referencia a las colecciones paleontológicas y principalmente a hablar un poquito de nuestra colección de paleovertebrados grillo. Bueno, empezamos por definir qué es una colección. Una colección es un conjunto de objetos o cosas de la misma clase reunidas por una afición o un interés. Y una condición es que ésta debe estar ordenada y clasificada de acuerdo al criterio del coleccionista o los coleccionistas. Y acá podemos diferenciar entre dos grupos de colecciones, que son las colecciones particulares que cualquiera de nosotros puede tener. O sea, cualquiera de nosotros nos puede gustar coleccionar algún tipo de objeto, como por ejemplo monedas o estampillas. Y nosotros con esas colecciones podemos hacer lo que nosotros nos plazca, porque son colecciones propias. Y por el otro lado están las colecciones de tipo científica, que las colecciones científicas ya están un poquito más restringidas y ustedes lo han visto un poquito en lo que les estaba comentando en la clase anterior del profesor, porque son bienes patrimoniales y no, por lo general no pertenecen a una persona, sino que pertenecen a instituciones. Entonces esa sería una primera separación entre los tipos de colecciones que existen. Como a nosotros nos interesan las colecciones científicas, bueno, las vamos a definir como aquellas que son, que tienen características comunes, concentrar los archivos del conocimiento en un espacio determinado con el fin de conservarlo y mantenerlo disponible a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Un poquito también en referencia a lo que decía el profesor en la clase anterior, que hay que conservar todo lo que se encuentra dentro de esas colecciones para las generaciones futuras. Los archivos de una colección tienen la cualidad de ser objetos físicos, a los cuales denominamos ejemplares, y que son de suma importancia para la ciencia y el avance de la misma. Bueno, en el caso de las colecciones paleontológicas, los ejemplares vendrían a ser los fósiles, ¿no es cierto? Acá tenemos ejemplos de colecciones, a donde son colecciones científicas, pero ya un poquito más adelante les voy a mostrar cómo acá tenemos colecciones de arte, en la parte derecha de la pantalla. En la parte de arriba vemos unas colecciones de cuadros y abajo tenemos una colección de tipo arqueológico. Y por el otro lado, las colecciones que están más referidas a las colecciones de ciencias naturales, a donde podemos ver un herbario, que es una colección botánica, una colección mastozoológica, colecciones entomológicas, colecciones que están vinculadas con la arqueología, como por ejemplo las colecciones
minerales, y acá tenemos dos imágenes a donde tenemos colecciones de tipo paleoinvertebrado y de paleovertebrados. ¿Por qué las colecciones científicas son de importancia patrimonial y sociocultural? Entender la función y la importancia de cualquier colección científica necesariamente implica entender algunas características de sus ejemplares. Por un lado está la naturaleza única de estos. Por ejemplo, un fósil es único, es irrepetible. Y por otra parte, la relación que tienen estos elementos, o sea, estos ejemplares, con la generación y el avance del conocimiento científico. Entonces, a partir de los ejemplares y la información que está asociada a ellos, es posible el estudio científico del que Gould en 1989 definió como los sistemas históricos, que son, entre ellos, procesos sociales, biológicos, geológicos, cosmológicos, etc., pues las interpretaciones y las evidencias, o sea, cuando digo evidencia hablo de los ejemplares, pueden ser puestas bajo el escrutinio de la comunidad científica. Es decir, las colecciones nos permiten generar a partir de esos ejemplares depositados en ellas, generar, validar o perfeccionar el conocimiento científico. Las colecciones científicas pueden dividirse en dos grandes grupos. En las colecciones de historia social, que contienen los ejemplares asociados al desarrollo de la historia sociocultural del hombre, y por el otro lado las que más nos interesan a nosotros, o que tienen más relación con nosotros, que son las colecciones de historia natural, que son aquellas que contienen los registros físicos de la vida y de los procesos terrestres. Por convención, las colecciones de historia natural se van a dividir en tres grandes grupos. Ya lo vemos acá en el cuadrito. Entonces tenemos arriba las colecciones de historia social, que como hemos dicho están más relacionadas con la actividad sociocultural del hombre, como pueden ser las colecciones de arte, las antropológicas, las filmotecas o las arqueológicas, y por el otro lado las colecciones naturales, de historia natural, a donde tenemos esos tres grandes grupos que son las colecciones biológicas y paleontológicas. Dentro de las colecciones biológicas, bueno, conocemos, y quizá ustedes ya han visitado muchas de las colecciones que hay en la facultad, o en la Fundación Miguel Lillo, tenemos colecciones botánicas, o de invertebrados y de vertebrados dentro de las biológicas. La geología también tiene sus propias colecciones, como por ejemplo las colecciones de minerales o las mitológicas, y por otro lado tenemos las colecciones que más nos interesan a nosotros en este momento, que son las colecciones paleontológicas, que vamos a dividirla en tres grandes grupos, que son las de paleobotánica, paleoinvertebrados y las de paleovertebrados. Entonces, ¿cómo podríamos definir a las colecciones paleontológicas? Las colecciones paleontológicas albergan un patrimonio que representa el testimonio de la historia de la vida sobre la Tierra a lo largo del tiempo geológico. Esa sería como una definición de las colecciones paleontológicas. ¿Y por qué son importantes estas colecciones? Las colecciones paleontológicas son importantes porque la paleontología no existiría como ciencia si no fuese por las colecciones paleontológicas. Los fósiles que están depositados en ellas son la fuente de información que es única e irreemplazable, con las cuales se hacen interpretaciones de todo tipo y diversos estudios. Interpretaciones de tipo geológicas, sistemáticas, evolutivas, etcétera, sobre el pasado de la vida en la Tierra. Así, la misión de las colecciones paleontológicas entonces la podemos definir como que proporcionan la documentación física de la investigación paleontológica mediante la disponibilidad a través de la curación. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de qué es curación, si es que no lo han escuchado antes, pero un poco se refiere al mantenimiento de esas colecciones. De una muestra representativa de fósiles, o sea, de las muestras que están depositadas en esa colección, más la información asociada a cada taxón sobre la historia de la vida en el planeta. Las colecciones paleontológicas de vertebrados Lillo a la cual nosotros tenemos acceso, y bueno, cuando se terminen restricciones ustedes quizás puedan visitarla para ver cómo es la colección. Fue fundada o creada
durante la década del 50 y desde entonces ha progresado notablemente con la incorporación de nuevo material. Actualmente la colección tiene más de 7.700 ejemplares y es una de las más importantes de las colecciones que tenemos en nuestro ámbito educativo. Está registrada bajo el nombre de la Facultad de Ciencias Naturales del Instituto Miguel Lillo, ante la Autoridad de Aplicación Nacional en materia paleontológica, bajo la Ley número 25743, y su valor principalmente radica en la cantidad de ejemplares holotipos que están depositados en ella. Estos ejemplares holotipos representan momentos claves en la evolución de los vertebrados, e incluyen material de vertebrados del Mesozoico, tanto del Triásico, Jurásico y Cretácico, así como también del Terciario y Cuaternario, tanto del norte y de la Patagonia Argentina. ¿Quiénes fueron los que fundaron o dieron el puntapié inicial para que tengamos una colección como de paleovertebrados como la que tenemos? Son las siguientes personas. En principio, el doctor Osvaldo Rey, que fue un biólogo y paleontólogo argentino, que realizó numerosas contribuciones en el campo de la paleontología y la biología evolutiva. El doctor Osvaldo Rey fue invitado por el Instituto Miguel Lillo para venir a trabajar a Tucumán, y trabajó principalmente durante la década del 50. En ese momento él fundó lo que se conocía como un laboratorio de vertebrados fósiles, y comenzó a dirigir numerosas campañas en búsqueda de material fósil, entre las que se destacan las campañas a Ischigualasto, con su grupo de trabajo, del cual se obtuvo importante material del Triásico, que hoy sigue siendo consultado por su relevancia a nivel mundial. Este doctor comenzó en esos años a planificar la formación de la colección paleontológica de vertebrados Lillo, y tomó como punto de partida una colección ya preexistente, que era la colección Peirano, que estaba constituida principalmente por fósiles de mamíferos que el doctor Abel Peirano había colectado durante la década del 30 y del 40, principalmente en las provincias de Catamarca y Tucumán. Bueno, durante esos años en que Rey estuvo a la cabeza de todo lo que era la parte paleontológica relacionada con la facultad y con la Fundación Miguel Lillo, él convocó a un paleontólogo que se había iniciado como autodidacta. Es un paleontólogo rosarino, pero que estaba trabajando en Buenos Aires, y que muchos de ustedes quizá lo hayan sentido nombrar, porque es el paleontólogo que ha alcanzado un nivel de reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Es el doctor José Bonaparte, que se unió al grupo de trabajo de Rey como técnico en la colección. Bueno, el doctor Bonaparte sucedió, digamos, a Rey cuando Rey dejó la provincia, y se hizo cargo tanto de la colección como también trabajó como titular de la cátedra de paleozoología en la facultad. Durante el tiempo que estuvo el doctor Bonaparte relacionado con la colección de paleovertebrados Lillo, es cuando la colección alcanza una jerarquía internacional, gracias a la cantidad de ejemplares que él colectó en diversos proyectos de investigación que han enriquecido de fósiles, y de fósiles muy importantes y relevantes a nivel mundial, nuestra colección. Además, tiene un número enorme de publicaciones que son muy consultadas por muchos investigadores y paleontólogos en el mundo entero.
el doctor Bonaparte no se quedó ahí y también formó su grupo de trabajo, y muchos investigadores hoy relacionados a la paleontología son discípulos de él, y algunos trabajan en el país y otros han viajado y están trabajando en el exterior. Él trabajó durante casi toda la década del 70 y a él sucedió justamente uno de sus primeros discípulos que, si bien él era cordobés, desarrolló todos sus estudios en la provincia de Tucumán. Él venía del área de la geología, pero se interesó por la paleontología y, como le estaba diciendo, fue un discípulo de José Bonaparte y se hizo cargo, reemplazándolo a tanto como curador de la colección, así también como en la cátedra de paleontología. Una vez que Bonaparte volvió a seguir con su trabajo paleontológico a la provincia de Buenos Aires en el año 1979. Bueno, lamentablemente, el doctor Jaime Powell falleció en el 2016 y quedaron a cargo algunos de sus discípulos, porque casi la mayoría de los paleontólogos que hoy trabajan en la provincia han sido formados por él. Y entre ellos los que quedaron encargados de la colección principalmente están el doctor Pablo Ortiz, la doctora Graciela Esteban y yo, que trabajo como encargado de la colección. Bueno, encargarse de la colección es un trabajo bastante arduo y que lleva tiempo, y en este caso, para entender un poquito, yo les voy a hablar de la curación de la colección, y vamos a ver qué significa curación, y después vamos a hablar un poquito de cómo es el trabajo y cómo llegan los fósiles a la colección. Entonces, se entiende por curación a un conjunto de numerosas actividades y diversos procedimientos que buscan mantener la utilidad y accesibilidad a los ejemplares fósiles, a corto, mediano y a largo plazo. Es decir, que debemos, los encargados, la parte curatorial de la colección, debemos mantener esos ejemplares de la mejor manera posible para que no sean alterados y puedan ser utilizados por generaciones futuras. Por otra parte, la curación permite mantener una organización eficiente de la información. La actividad curatorial trasciende las fronteras a otras actividades, que son actividades de tipo administrativas, gerenciales, académicas e incluso de investigación. Entonces, por eso podríamos afirmar que sin la curación las colecciones no existirían. Bueno, entonces, ¿cuál sería el carácter científico de una colección? ¿Cómo estaría determinado el carácter científico de una colección? Estaría determinado por los siguientes puntos: la naturaleza de los ejemplares que alberga, la información que contiene esa colección, el servicio que ofrece a la comunidad científica y, no en menor medida, por la curación, o sea, el mantenimiento de esa colección. Bueno, ahora, una vez ya planteado, digamos, que la curación vendría a ser algo así como el mantenimiento de las colecciones paleontológicas o de cualquier otra colección, vamos a hablar un poquito de cómo es el uso, el manejo y la conservación de los fósiles que están depositados en las colecciones paleontológicas. Y principalmente cómo es en la que nos pertenece la colección de paleontología de vertebrados vivos. En cuanto al uso, bueno, esto es una pregunta que muchas veces la gente se hace, porque, bueno, a veces se confunde lo que es colección con lo que es museo. Bueno, un museo está abierto al público en general, pero los materiales que pertenecen a una colección paleontológica tienen como principal uso los fines científicos, o sea, estudios, y están esos estudios
se realizan solo por personas autorizadas, en este caso paleontólogos, que tienen que ponerse en contacto con las autoridades de la colección, pedir un permiso específico, decir cómo van a trabajar, qué es lo que quieren estudiar, y entonces bajo estrictos protocolos de colección, ellos pueden tener acceso al material. Entonces ese material está casi destinado a el uso con fines científicos. En menor medida, se utilizan también con fines didácticos, porque a veces se ocupan algunos de los materiales de la colección para, por ejemplo, mostrar material, algún material específico que sirva, en el caso de ustedes, para sus clases. También se hace intercambio con otras colecciones. Esto se realiza no intercambiando fósiles, sino intercambiando réplicas de esos fósiles. Es decir, por ejemplo, nosotros en la colección, si tenemos un fósil al que le podemos hacer una réplica y enviarlo a otra colección para que ellos nos manden fósiles replicados de otras de otro material fósil que nosotros no tengamos en la colección, bueno, se hace ese tipo de intercambio. También se hacen colaboraciones con museos y con otras instituciones. Bueno, con otras instituciones a veces hay intercambio de fósiles, no intercambio, sino traslado de fósiles a otras instituciones para que estos sean preparados o estudiados de alguna manera en la cual en nuestra colección no se pueden estudiar, y con la colaboración con otros museos. Por ejemplo, ustedes van a ver, si visitan el museo de la Fundación Miguel Lillo, van a poder ver que algunos de los materiales que están siendo expuestos ahí al público en general pertenecen a la colección de paleovertebrados Lillo. Pero esos materiales solamente están en el museo a modo de préstamo. Y otro tipo de uso de los materiales depositados en la colección es de divulgación, a través de charlas o a través de algunas notas periodísticas, si es que es necesario mostrar los fósiles para, por ejemplo, ese tipo de divulgación. Bueno, en cuanto al manejo, acá les cuento un poquito de cómo ingresa el material fósil a la colección. Bueno, los materiales fósiles, un poquito se ha hablado en la clase anterior, que la mayoría provienen de hallazgos por paleontólogos en el campo. Esa es la gran mayoría de los fósiles, llegan a la colección de esa manera. Y también pueden ingresar a través de donaciones, ya sea a través de donaciones de otras instituciones o a través de donaciones por gente que se ha encontrado un fósil en el campo y se ha comunicado con nosotros para ver qué hacía con ese material, y bueno, si ese material cumple con ciertas normas, se puede incorporar a la colección. Pero en muy pocos casos. Acá en las fotos podemos ver cómo se encuentran los materiales fósiles en el campo, y también cómo son preparados. Podemos ver acá este bochón de yeso que se utiliza para proteger el fósil para su traslado. Entonces, cuando el fósil llega a nuestra colección, primero tiene que hacer un paso por el taller. En el taller se realiza un acondicionamiento. Acá el taller está vinculado a la colección. El taller está a cargo de esta persona, que es José Pepe Aguilar. Nosotros, bueno, todos le llamamos Pepe. Él es el que se encarga de sacar de estos empaquetamientos a los fósiles, los limpia, los acondiciona y los prepara para que puedan ser depositados dentro de la colección y estos no sufran a lo largo del tiempo daño alguno. Una vez que Pepe termina su trabajo en lo que es el taller, se procede al ingreso del material fósil a la colección. Para que ingrese el material fósil hay que catalogarlo. Nosotros estamos manejando dos catálogos, uno en la base de papel, que es el que ustedes ven en la foto, y otro en formato Excel. Los datos son los mismos, tanto los datos que se ingresan en el de papel como los datos que se ingresan en el formato Excel digital.
pero el formato digital, por supuesto, nos permite una mejor manipulación de la información que está contenida en el catálogo. En ambos catálogos, cada ejemplar que ingresa a la colección recibe un número, que vendría a ser algo así como un número de documento para ese ejemplar, que va precedido del acrónimo PBL, y va a acompañar ese número PBL, va a acompañar a ese material fósil a lo largo del tiempo, ya sea dentro de la colección, cuando se cita en una publicación, etc. Entonces, se ingresa con ese número el material fósil en los catálogos de colección, y a ese número se le adiciona toda la información que podamos obtener de ese fósil que estamos ingresando. Entonces, entre la información que se puede ingresar, están acá en la lista, la determinación del material, qué tipo de material es, cuántas piezas son, la procedencia geográfica, la procedencia geológica, el colector y la fecha de colección, dónde se obtuvo el material, la ubicación es muy importante porque la ubicación se refiere a la ubicación que ese material va a ocupar dentro de la colección. Entonces, con el número de PBL, o sea, el número de documento, podríamos decir así, de ese material, y asociado a la ubicación dentro de la colección, para nosotros es mucho más fácil acceder a ese material de forma rápida cuando estamos buscando un material. Imagínense que estamos hablando de 7.700 ejemplares y la colección sigue creciendo. Por otro lado, se anotan observaciones y es pertinente, y la fecha de ingreso del material a la colección. Y por último, tenemos las tareas de conservación. Las tareas de conservación están principalmente referidas al almacenamiento del material. Bueno, el material fósil, como ustedes podrán ver o pueden saber, es muy variado en características. Podemos tener fósiles desde un dinosaurio hasta fósiles de un ratón o dientes de un mamífero. Entonces, esas características van a determinar de alguna manera qué tipo de almacenamiento es el más adecuado para cada uno de esos fósiles. Y de esto nos encargamos los que estamos vinculados al manejo de la colección. El curador, la co-curadora, y en mi caso que estoy como encargado de colección. Esto también se realiza con ayuda del taller vinculado a la colección. Embalaje y transporte. El embalaje y transporte es cuando los fósiles tienen que salir de la colección para que se realice algún tipo de estudio, como por ejemplo pueden ser los estudios que hoy en día están tan de moda con los fósiles, que son las tomografías computadas, etc. La manipulación, bueno, eso tiene que ver un poquito con los protocolos dentro de la colección, cuando vienen visitas a investigar, o sea, a estudiar fósiles de nuestra colección. Los encargados de colección somos los que tenemos que señalarle a las personas que van a manipular el material, cómo lo deben manipular, qué cosas se pueden hacer con el fósil y qué otras no se pueden hacer, todo tratando de evitar los riesgos de ruptura o de pérdida de material. Y por último tendríamos la limpieza y reparación del material. Bueno, como sabrán, en todas las colecciones hay algunos factores, como por ejemplo los factores climáticos de la humedad y la temperatura, que varían. Incluso en nuestra colección tenemos bastantes problemas con ese tema, especialmente con el tema de la variación de la humedad, una cuestión de que Tucumán tiene variaciones de humedad tan grandes, entonces periódicamente se hace un monitoreo del material fósil de la colección para ver si necesita una limpieza o una reparación, la cual por lo general se realiza nuevamente en el taller, y cuando se acondiciona el fósil en el taller, esas piezas vuelven a su lugar correspondiente en la colección. Estos son algunos de los tipos, puestos para que vean algunos de los tipos de almacenaje que tenemos dentro de la colección.
se almacenan en estanterías, se almacenan también en cajoneras, y esto va a depender mucho del material de que se trate, del tamaño, del peso, etc. Y por otro lado tenemos también algunos estantes que están destinados para preservar con mayor cuidado aquellos materiales que son más importantes, como por ejemplo son las piezas o los fósiles o los tipos. Esto sería más o menos cómo se trabaja en la colección, y sería todo lo que tengo para mostrarles, pero si ustedes tienen alguna pregunta o alguna consulta, bueno, aquí estoy para responder las preguntas. Gracias. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad que quieran consultar? Yo una pregunta. Sí. El crecimiento de las colecciones. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la petología, ya hay lugares como que hay armarios que nos están quedando. ¿Disponen ustedes de un espacio? Los fósiles de ustedes, ya hay fósiles que son enormes. O sea, el espacio físico, ¿se Sí. dispone? ¿Tienen todavía espacio? Modo de curiosidad la pregunta, digamos. No entendí la primera parte de la pregunta. Si disponen, porque crezca una colección, no tan solo necesitan los ejemplares, sino dónde ponerlos. Dentro de las No, condiciones. no, es que te había entendido que yo Ah. tengo fósiles que, no sé, algo raro te entendí. Ah, al no. principio. No, bueno, sí, tenemos disponibilidad de espacio todavía en la colección. Y bueno, cuando entra material a veces toca reorganizar, digamos, y eso es parte de las tareas curatoriales, digamos. Reorganizar para poder hacer espacio para que los materiales que van ingresando puedan tener su lugar y puedan estar protegidos dentro de la colección. Esa es la idea. Y bueno, ahí yo te diría de que hay otra cuestión, porque ahora con el tema de los permisos de colecta, los materiales muchas veces van a ir a depositarse en colecciones que no son. Antes nosotros tenemos mucho material que viene de años anteriores, donde se colectaba, por ejemplo, en la Patagonia o se colectaba en otra provincia y todo ese material venía a la colección de Palo Vertedero Libre. Hoy no sucede eso. Hoy muchas veces el material solamente está de paso por la colección. Porque cuando ingresa a la colección, pero por ejemplo es material que proviene de la provincia de Salta, nosotros le hacemos un espacio a ese material hasta que sea estudiado dentro de la colección, pero después ese material tiene que volver por ley a la provincia de Salta. Entonces, la cantidad de material que hoy está ingresando a la colección no es la misma que podría haber ingresado en años anteriores, digamos, a donde casi todo el material que colectaban las personas que estaban vinculadas a la colección venía a parar a la colección de paleovertebrados libres. Sí, el material sí. Y el material colectado antes de la ley, ¿no? No, ese material queda acá. Se devuelve al origen. No. Ese material queda dentro de la colección nuestra porque imagínate que, bueno, lo cual no quiere decir que eso cambie a futuro, pero imagínate que un material que haya entrado en el momento en el que estaba a cargo Bonaparte, ese material, suponete que sea un material inédito, que se haya hecho una descripción de una especie con ese material. Ese material tiene un número de documento, que era el PBL del que yo les hablaba, y ha sido citado en numerosos trabajos científicos con ese número de documento que lo identifica. Si vos cambiás y tenés que hacer todo un lío, digamos, para que la gente entienda de que ese hace referencia. Entonces, por lo general, el material que ha sido depositado en una colección queda en esa colección para siempre. Perfecto. No sé, Pablo, si vos querés agregar algo a eso.
No, no, bueno, lo mismo que acabas de decirle, que ese material más antiguo queda acá, por más que no sea de Tucumán, pero ahora las colectas que uno haga en Catamarca, en Jujuy o Salta, uno las puede estudiar aquí un tiempo, pero tenés que devolverla y tiene que entrar, cada una de esas provincias ya tiene colecciones. Ah, eso era un punto que también te Ahora quería. sí, Ah, porque por ahí pasa que vos decís, yo tengo en el Lillo una colección que funciona, que está bien parada, por decirlo de una forma, mm, y ahí por ahí llevarlo yo a este fósil X, a un lugar para que termine con total desprotección en algún lado, por ahí como que también decir hasta qué punto lo estás cuidando, claro. si hay comida que quede acá, hasta tanto haya algo, Sí, Es hay verdad, problemas claro. así. Es lo que pasaba Ah, con la provincia de Catamarca, por ejemplo, hasta hace 5 años, donde no había una colección segura, entonces uno tenía acá como especie de préstamo, los materiales estaban acá. Recién bueno, hace 2 o 3 años han organizado una colección en Catamarca y ya están obligando a que uno devuelva esos materiales. Pero aquí estaban mucho más seguros que en un museíto en Belén o en Antofagasta de la claro. Sierra, que No, ahí los mismos puede. problemas muchas, que muchas veces no solo se trata del espacio físico, ¿no? Porque no, no, quizás no, no, que tienen el espacio físico para que uno le reenvíe los fósiles que pertenecen a esa localidad, no, el curador. que no tienen personal que esté preparado, digamos, para hacer el mantenimiento y hacer todas las tareas curatoriales para que esos materiales, bueno, no se deterioren. Entonces a veces no se trata de la parte física, No solo físico, sino físico y todo lo que Sí, significa la colección, digamos, claro, cuestiones climáticas, quién labora con eso, quién lo cuida, todo ese tipo claro. de, sí, 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 Cómo entiendo. quedan de noche, si hay Ah, seguridad para, tal cual. si hay seguridad para que nadie robe piezas No, y esas digamos, cosas. la misma problemática que con las colecciones de De- bichos actuales, digamos, no hay, sí, no hay. Y ustedes, es igual. una consulta también de la curiosidad, ¿tienen alguna parte destinada, no sé si usarán bichos, digamos, ejemplares actuales por modo tipo comparativo, desde la anatomía, o no tienen nada actual, solo paleontológico, y cuando necesitan algo comparativo, se dirigen a la colección de mamíferos y de ahí toman material para comparar, o tienen algo propio? Ahí tenemos una colección de actuales, básicamente mamíferos, ¿no? Sí, sí, sí. Básicamente mamíferos. Sí. Y sí, con fines comparativos, para mostrar a los estudiantes, o a nosotros mismos nos hacen Sí, sí. falta material actual. Todos trabajamos en mamíferos, quizás si trabajáramos en otros Otro grupos grupo. no nos afectaría tanto. Bien, bien. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Pablo. de nada. No sé si queda alguna por ahí, alguna otra pregunta. Bueno, entonces le agradecemos a Rodrigo, porque nos hizo conocer más o menos cómo es el manejo de una colección, la importancia que tiene para el crecimiento del conocimiento. Eh, bueno, el PDF de mi clase y de la charla de Rodrigo va a estar disponible ahí en el aula para que ustedes lo tengan. Ya lo vamos a subir pronto. Y si no hay otra consulta, ya nos vemos el martes a las 10 de la mañana. Sí, bueno, al que le interesa conocer un poquito más de la historia de la colección de paleovertebrados del Lillo en particular, cuando salga el trabajo, bueno, lo voy a poner a disposición para que lo puedan leerlo, porque está bueno, digamos, la parte histórica de la colección. Bueno, me olvidaba de que, como dije en la primera clase, está planteado siempre y cuando las autoridades permitan ingresar al edificio de la fundación, poder hacer una visita a la colección Sí, bueno, eso es en lo vivo. que se hizo en años anteriores, digamos. Ujú.
visitamos la colección para que los alumnos puedan ver, digamos, más de cerca cómo están resguardados los materiales dentro de la colección. Y mostrarle algunos de los materiales que son tan importantes, digamos, que están depositados en la colección. Sí, sí, hay materiales únicos que cuando cursen la materia se van a sorprender de lo que hay ahí. Holotipos de formas de reptiles del grupo de los dinosaurios, pero no dinosaurios, pero de enorme importancia para entender la evolución de esos grupos durante el Mesozoico. Están acá, que vienen gente de todo el mundo Todo el mundo. a ver esos materiales. Sí, yo no es porque sea la colección donde estamos trabajando, pero creo que es una de las más importantes que hay dentro de lo que es facultad y Fundación Miguel Lillo. Pero de toda Sudamérica también es una... dentro de Sudamérica la colección del Lillo es importante. Eso Sí. no hay que restarle. Sí, sí, sin duda. Perdón, ahí están preguntando en el chat que Sí. si el martes y miércoles son clases teóricas y el viernes iríamos a la facu al primer práctico. Todavía está por confirmarse si es en la facultad o no, porque todavía no sé, la semana que viene recién se junta el departamento que es el que decide si las clases reparte las aulas, digamos. Entonces todavía estamos esperando a ver si es que nos dan el ok para ir o no presencial. Pero sí, las clases teóricas por ahora siguen virtuales. Intentaríamos que los prácticos sean presenciales. ¿Hay evaluativo la semana que viene? No, todavía no. Hasta que el jueves nos levantamos con ganas de evaluativo y... No sé si hay evaluativo, pero hay unas respuestitas que nos van a... No, ¿qué puesto? Puse... Respuestas que sí. No, Sí, pero lamentablemente, sí. preguntitas que vamos a hacer ahí en el mismo momento. Va a ser así una cosa interactiva. Ping-pong de preguntas. Claro, ahí nomás, así. Van a tener que responder ahí. Por supuesto. Bueno, disculpen, ahí vi el chat y respondí de que sí, pero no a lo que hay evaluativo, sino a que las teorías son virtuales. O sea, hasta el momento todas las teorías van a ser virtuales hasta nuevo aviso. A mí me gustaría que fueran presenciales, pero hasta ahora no están autorizando. Y las clases, pero las prácticas, como dice Carolina, vamos a saber en la semana que viene, ojalá que martes, miércoles, si el primer práctico va a ser virtual o presencial. Así que hay que esperar todavía. ¿Mm? Bueno, ya estamos en tiempo, así que los liberamos, salvo que haya alguna consulta más. Si no, nos vemos el martes a las 10 con la próxima.